se ha hablado muchísimo sobre estos temas, una posible inteligencia artificial realmente consciente. Si al final un cierto tipo de sustrato así informático va a albergar un tipo de conciencia, si esa conciencia tiene sentimientos o aspiraciones o tal, claro, también es un sujeto de derechos y deberes, o estaría en una especie de gradación, digamos, moral, como quizás los seres animales no humanos, que podemos conceder que tenemos deberes para con ellos y que estos tienen ciertos derechos, bajo algunas perspectivas, pero que ellos no tienen unos deberes para con nosotros. Entonces, ¿cuál sería la relación? ¿Sería como similar a con los animales no humanos? ¿Sería un punto intermedio entre animales no humanos y humanos? ¿O estaría, de hecho, a la misma escala y nivel de importancia moral una inteligencia artificial consciente que el ser humano? Este clip hace referencia al curso de pensamiento crítico que ya está disponible en la web de Engrama. Inscríbete ahora a precio reducido. Entonces, ¿se podría dar la conciencia en inteligencias artificiales? Pues es una muy buena pregunta y se infiere, lógicamente, lo que acabo de decir. Y en principio, si hacemos caso a esto de la realizabilidad múltiple bien entendida, ¿no?, desde el funcionalismo y en convergencia con teoría de la identidad, en principio sería posible. Ahora, que sea posible no significa que vaya a suceder, o que vaya a suceder pronto, o que ya esté sucediendo con el ChatGPT y esto, que pues, tampoco son modelos muy complejos de lenguaje y tal, pero no son, que son predictivos y tal, pero no es eso, se requiere mucho más para la conciencia, incluso si fuera posible a un nivel de cibernético y de hardware y todo esto. Entonces yo diría que aún estamos lejos de eso realmente, soy un poco escéptico entre las proclamas de que ya estamos muy cerca de llegar a esto, a este punto. Así que bueno, pero en principio sí que sería posible si hacemos caso a esto, ¿no? A la teoría de la identidad un poco así más flexibilizada y al funcionalismo bien entendido. Pienso que en principio es a priori posible o factible. Además creo que se abre a muchos temas bastante curiosos todo esto. Porque, aunque nos pongamos un poco especulativos, si esto llega a suceder, claro, ya hemos hablado de niveles físicos, químicos, biológicos, psicológicos y sociales, ¿no?, que sería, yo creo que del top de las emergencias, ¿no? Ahí está lo más complejo que conozcamos hasta ahora, ¿no? Y quizás los artefactos tecnológicos y culturales. Vale, pero si con un artefacto cultural o tecnológico, como es, pues eso, ¿no?, un ordenador o una inteligencia artificial, se consigue desarrollar auténticamente una conciencia emergente ulteriormente, si esto al final acaba pasando, que bien podría no pasar nunca, aun siendo posible, podría bien no pasar nunca, pero si eso pasara, poniéndonos un poco especulativos, pero siguiendo estos pensamientos que estamos sosteniendo aquí, claro, eso sería un nuevo tipo de emergencia a la par con la tecnología, o al añadir ya incluso capacidades psicológicas en la tecnología, sería un nuevo nivel emergente. Y si es un nuevo nivel emergente, como hay también elementos químicos sintéticos y que no están en la realidad y que los hemos creado en el laboratorio, también entonces estaríamos hablando del primer nivel emergente, que además estaría encima de todos los demás, que nosotros hemos creado y planificado, porque la sociedad, la cultura y tal también son emergencias, pero digamos que han surgido de forma más o menos espontánea, aunque ahora las controlemos más o menos, ¿no? Pero incluso hay animales no humanos que tienen protocultura, protosociedades, ¿no? O sea que no hace falta diseñar un plano racional y teóricamente para eso, aunque ahora lo hagamos mucho con ayuda de la ciencia, la tecnología, para bien o para mal. Pero en este caso, como con los elementos químicos, que eso requiere de ciencia para poder sintetizar un elemento químico nuevo, ¿no? Ostras, estaríamos hablando, si esto sucede, de un nivel emergente que nosotros hemos planificado, diseñado y hemos implementado en el universo. Si es que acaso no ha sucedido en algún otro rincón del universo, con alguna otra civilización o lo que fuera, que eso también, pues bueno, es muy elucubrativo, ¿no? Pero entonces, a mí me parece que a nivel metafísico, ¿no?, y si nos ponemos aquí como de un poco especulativos, eso es muy interesante, ¿no? Y lo explico también en el libro, me parece algo bastante curioso, ¿no? Eso cómo podría ser, lo que podría implicar, ¿no?, en términos ya no de prácticos, sino también habría que ver la moralidad del tema de uso de inteligencias artificiales que realmente sean conscientes, ¿no?, y tal, pero yo ya no me pongo en el plano moral, que de eso además ya está mucho, hay muchas cosas mil veces dichas sobre estos temas, pero ya un plano puramente de pasión por el conocimiento y cómo es el universo y el universo que nosotros mismos podemos ser capaces de alterar y confeccionar. Eso sería realmente fascinante, eso, ¿no? Aunque obviamente lo moral prima sobre esto, por supuesto, ¿no? Pero simplemente digo que verlo desde esta óptica a mí me parece muy interesante. Y un tema relacionado con esto también estaría que cuando se habla de inteligencia artificial muchas veces se habla de, pues eso, en el hardware, pues que emerja ahí en ese sustrato, pues conciencia, pero es que no tiene por qué ser hardware realmente, es decir, dentro de esos sustratos privilegiados donde puede, por realizabilidad múltiple, quizás surgir una posible mente o conciencia, que aquí lo estoy utilizando un poco como equivalente de mente, ¿no? Podría haber no solo el hardware y la neurobiología del cerebro, sino algo intermedio entre ello que sería el wetware, que son básicamente, digamos, artefactos que también construimos nosotros, pero en base a carbono. No es una placa así como la CPU de un ordenador o nada similar. Es
es una especie de híbrido, ¿no? Que está en base a carbono y quizás eso sí, incluso quizás es posible que en el hardware no, pero en el wetware sí que pueda darse justamente por tener un sustrato que parte del carbono. Cabría ver si se llega al hardware, al wetware, o si ninguno de ellos puede y simplemente pues esto, simplemente lo tenemos a escala neurobiológica, pero que esté esta posibilidad ahí, pues a mí me parece fascinante realmente, ¿no? Siempre que nos hemos reunido contigo, hablamos de filosofía de la mente, hablamos de, bueno, diversos temas de pensamiento crítico, por ejemplo, que hemos hecho el último curso, corremos tanto el curso de filosofía de la ciencia como el de pensamiento crítico, pero al final en lo que tú más has indagado en filosofía es en cuestiones de ética, pero estás hablando del tema moral. ¿Qué dilemas éticos pueden surgir al final todo el tema relacionado de la inteligencia artificial? Pues aunque yo me he especializado más en temas más generales de teoría de valores y acción y ética, incluso a nivel de principios y leyes morales, no he abordado más que el tema de la inteligencia artificial desde la perspectiva de una inteligencia artificial más rudimentaria, avanzada pero más rudimentaria, aplicada a temas de automóviles y la moralidad que eso tiene. Fuera de eso, y en la inteligencia artificial así en general y cobrando conciencia plena, si eso al final llegara a suceder, que como digo, en principio es posible, pero que llegue a suceder ya no sé, ahí saldrían, como digo, muchos problemas morales en los que yo por ahora no me he especializado tanto, realmente. Pero sí que hay cosas, digamos, bastante básicas. De hecho, ya Isaac Asimov elaboró estas famosas 3 leyes de la robótica, ¿no? De no matarás a un humano, un robot no mata a otro, cosas de este estilo. Y eso también ya es una especie de protomoral, aunque sea en la fantasía o en la ciencia ficción, que ya tiene unas implicaciones filosóficas a cómo abordar un posible debate sobre eso. Desde entonces se ha hablado muchísimo sobre estos temas, ¿no? Una posible inteligencia artificial realmente consciente. Y yo estoy puesto de lo más elemental al respecto. Pues, por ejemplo, que claro, si al final un cierto tipo de sustrato así informático va a albergar un tipo de conciencia, si esa conciencia tiene sentimientos o aspiraciones o tal, claro, también es un sujeto de derechos y deberes. O estaría en una especie de gradación, digamos, moral, como quizás los seres animales no humanos, que podemos conceder que tenemos deberes para con ellos y que estos tienen ciertos derechos, bajo algunas perspectivas, pero que ellos no tienen unos deberes para con nosotros. Entonces, ¿cuál sería la relación? ¿Sería como similar a con los animales no humanos? ¿Sería un punto intermedio entre animales no humanos y humanos? ¿O estaría, de hecho, a la misma escala y nivel de importancia moral una inteligencia artificial consciente que el ser humano? Claro, ahí también cabría ver cómo afecta el hecho de ser una inteligencia artificial consciente al hecho mismo de qué calidad, en qué grado de conciencia se tiene, ¿no? Y si se tiene realmente, pues si es posible que tenga valoraciones políticas o culturales o artísticas incluso, ¿no? Esa inteligencia artificial. Y ahí, pues claro, es parecido realmente a una conciencia humana y por lo tanto tiene esos valores y esos derechos y deberes a nivel ya no solo ético y moral, sino incluso a nivel legal y jurídico, ¿no? Pues, como digo, no me he metido tanto en estos temas, pues son preguntas pues, que realmente son apasionantes, ¿no? Así que bueno, tengo algunos amigos que sí que están más interesados en esto, pero ya te digo, yo por ahora estoy más en un ámbito de la ética más general, pues sin duda que es apasionante esto. Y en resumen, entonces, tu posición con respecto a las inteligencias artificiales sería más distópica o más utópica. A ver, por lo que hace a su efectividad, yo como he dicho, sería escéptico, pero si es más en el sentido también más social de si esto creo que puede llevar a una catástrofe o alguna especie de hecatombe, ¿no? Pues, bueno, a ver, yo pienso que depende, soy bastante escéptico también realmente. Quizás también porque no estoy tan informado en este debate realmente, pero en principio tampoco no es que vea que claramente esto va a llevar a una distopía o tal. Si no se regula este tema va a implicar cosas malas, por supuesto, y si se regula mal también. Y si no se regula, también. Así que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, pero esto es una trivialidad, ¿no? Lo que estoy diciendo, por supuesto. Pero es que claro, yo creo que esto tampoco nos autoriza a pensar que nos espera una distopía, en plan rollo Terminator o Matrix. Y en ese tema, pues las películas también nos han hecho ser a veces un poco peliculeros. No creo que seamos víctimas nunca de una inteligencia artificial que nos esclavice. Temo más, fíjate lo que te digo, por problemas morales futuros derivados de una posible inteligencia artificial totalmente consciente que sea efectiva, relacionados con el uso que hacen otros seres humanos de esa tecnología y esa conciencia, que de la conciencia inteligente misma, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo temería más, pero tampoco en un nivel de distopía posible o tal. O sea que tampoco lo veo como algo utópico, pero tampoco distópico. Pues simplemente habría que ver cómo se hace y si se regula y controla bien, de qué maneras esto puede ser. Una pregunta interesante al respecto es si realmente, dado que podrían haber problemas y tal, si tenemos que seguir en esta dirección de investigación. Que es un problema que no solo ya sea epistémico, sino también moral, ¿no? Y es normal porque estamos concediendo ya no solo la exploración del mundo, sino lo que hacemos sobre el mundo, es también tecnología, ¿no? Con esta distinción entre ciencia básica y tecnología que también siempre me gusta hacer, que he hecho creo que en ambos cursos aquí con Engrama,
y también está en el libro y bueno, y en tantos otros sitios. Yo siempre intento, por favor, es un gran error el tema de confundir ciencia y tecnología, no las mezclemos porque muchas veces se entremezclan, pero se pueden diferenciar sus etapas aún así y es bueno hacerlo para evitar cosas que, bueno, como también indicó en este último curso de pensamiento crítico, que pueden llevar a consecuencias bastante nefastas, pensar que ciencia es tecnología y que por lo tanto el control democrático sobre la tecnología se tiene que extender a la ciencia, ¿no? Entonces, trayendo esta distinción aquí nuevamente, claro, esto tiene implicaciones ideológicas, políticas y morales claras. El tema del ser humano que investigue en una dirección tecnológica para lograr una conciencia artificial completamente consciente, ¿no? Y entonces, claro, ¿deberíamos ir por ese camino o no? Pues si a mí me preguntas, como te digo, tampoco es que yo no soy un profesional en estos temas más de inteligencia artificial, pero por lo poco que sé de la ética y moral relacionada con este tema, yo te diría que en principio, tampoco no lo sé esto, dependería de la información al respecto, pero si no hay un beneficio neto tal que podamos ver que, sí, pues que con esto, una vez estemos, digamos, unidos, ¿no?, y hermanados con la inteligencia artificial consciente y tal, es que podemos hacer unos avances increíbles, ¿no?, en diferentes temas pues, médicos y exploración y tal. Pues entonces a lo mejor sí que se puede hacer un cálculo al respecto, aunque también es muy peligroso hacer un cálculo y esto de juzgar con el tema de los fines justifican los medios, pues también a veces es peligroso, ¿no? Pero bueno, habría que ver en qué redunda todo esto, si además se puede predecir que efectivamente esto va a redundar en algo muy positivo o no. Y en función de esto, decidir. Sí que pienso que son cuestiones que tenemos que hacernos y que no podemos ir a ciegas por curiosidad simple, ¿no? Como ya antes os decía, el tema de, a ver qué pasa, qué interesante sería. Pues si ponemos los pies en el suelo, como también ya decía antes, lo más importante es la cuestión moral. Y estas cuestiones las tenemos que hacer, no podemos ir a ciegas. Y los científicos de la inteligencia artificial y los tecnólogos e ingenieros tienen que hacer estas preguntas. Y ahí también vemos como la ética y por lo tanto la filosofía, porque la ética no deja de ser una parte de la filosofía práctica, no solo intercede en la ciencia, sino también en la tecnología. No es que haya, digamos, nexos de unión filosofía y ciencia, que los hay, sino que también los hay entre filosofía y tecnología, como aquí vemos muy patentemente. Y por eso también en cada vez más comités de científicos, ingenieros y tal, y de estas cuestiones de inteligencia artificial y en otras, también de vez en cuando se cuela algún filósofo, algún bioticista entre esos comités, que luego también podemos hablar de si esos comités se pueden mejorar o no, si los bioticistas que ponen ahí también son mediocres o mejores o peores, pero bueno, eso ya da para otro debate. Este podcast hace referencia al curso de pensamiento crítico que ya está disponible en la web de Engrama. Inscríbete ahora a precio reducido.